Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Mitsu, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer bastoncitos de caramelo con acuarela en 3 diferentes temperaturas como los que estamos viendo en pantalla en estos momentos. Lo primero que vamos a hacer es trazar el contorno de nuestros 3 bastoncitos. No es necesario hacer un trazo fuerte, simplemente con el lápiz, de preferencia un lápiz duro, es decir, que tenga una H en su valor, hacemos la silueta. No es una figura tan compleja, entonces creo que no es tan necesario que tengas desarrollado precisamente la habilidad del dibujo. Puedes tomar una referencia de una fotografía si así lo deseas y simplemente hacemos los contornos. Una vez trazados, si sientes que están demasiado marcados, puedes tomar un borrador y sutilmente hacer más leve o más como fantasmita la línea, que solamente le alcances a ver tú es más que suficiente. Yo la voy a dejar todavía un poco visible para que puedas apreciarla en el video. La idea es que quede lo más tenue que sea posible. Una vez que termines de borrar, recuerda que es súper importante limpiar totalmente los residuos de la goma para que a la hora de pintar no nos cause ningún problema. Pasando a las acuarelas, como les decía al inicio, lo haremos con 3 temperaturas: cálida, neutra y fría. En la cálida voy a utilizar un poquito de acuarela ocre y el procedimiento es humedecer un poquito con ayuda del pincel o de un gotero nuestra pastilla. Frotamos suavemente para que el color se vaya adhiriendo a nuestro pincel y lo depositamos en un espacio para mezclar. En mi caso es este godete. Puede ser la tapa de tus acuarelas o cualquier superficie que no absorba, de preferencia blanca. No vamos a utilizar demasiado, así que con hacer un charquito pequeño es más que suficiente. Este es para la temperatura cálida. Para los colores neutros vamos a utilizar un gris, que es la parte monocromática, es decir, no nos va a transmitir ninguna temperatura, pero nos va a ayudar a dar volumen. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Finalmente, con una pastilla azul, que también podría sustituir, por ejemplo, con un moradito o con un verde, para tener el color que nos va a dar la temperatura fría. Y esto de las temperaturas en realidad va a depender de qué quieras transmitir con cada bastoncito y si le vas a poner un poquito de algún entorno que vaya como acorde a. El procedimiento es muy sencillo. Cada uno va a tener el color de la temperatura correspondiente en los bordes de la parte interna de cada bastoncito. Es decir, aplicamos una línea de color, en este caso el ocre, y con un poquito de agua limpia, con la punta del pincel húmeda, lo desvanecemos. Nos vamos a enfocar en las líneas que son totalmente verticales. Donde hay curva, como en esta zona de la cabecita del bastón, es un poquito más delgada la línea. Conforme nos acercamos a la parte más larga, ahí sí depositamos un poquito de más color y al final, siempre antes de que se seque, humedecemos tantito el pincel y frotamos suavemente para que ese color se integre de una manera como más sutil o un poquito como más degradado hacia la parte blanca. No lo coloreamos todo, pero al hacerlo de esta manera delimitamos la figura del bastón y le damos un poquito de volumen. Si sientes que quieres retocar alguna zona, sobre todo pensando en lo de volumen, puedes hacerlo, no con demasiado color, simplemente aplicando un poquito más y desvaneciendo. Este procedimiento lo vamos a repetir en los otros 2 bastones, con los colores correspondientes de cada uno. Recuerda que esto de la temperatura va a depender más que nada del entorno o la sensación que quieras que transmitan cada uno de ellos. Nuevamente, en la zona larga, aplicamos la línea de color por la parte interior del bastón, desvanecemos, cuidamos la curvita de la cabeza y complementamos. Siempre aplicaremos primero el volumen en lo que pintemos y después los elementos decorativos, que serían las líneas. Igualmente, al final le daremos un poquito de sombra para que se entienda todavía más esa tridimensionalidad. Por ahora solo vamos haciendo las sombras. Algo importante es de que tienes que estar siempre consciente de que tu acuarela esté fresca. Si se seca y luego la quieres desvanecer, no va a tener el mismo resultado. Yo te sugiero que hagas línea por línea e inmediatamente desvanecemos con agua. El secado de tu acuarela también puede depender un poquito de factores climatológicos. Por ejemplo, si vives en un área que sea muy húmeda o muy calurosa,
pues el secado también va a variar en tiempos a comparación de alguien que viva, por ejemplo, en una zona fría, o si pintas al aire libre o en un lugar cerrado también puede afectar. Simplemente considerando estos factores, observa qué tan rápido o qué tan lento secan tus acuarelas y en función a ello es qué tanto avanzas antes de hacer los desvanecidos. Poco a poquito aquí añado también el bastoncito con temperatura fría, que es el color azul, para tener nuestros 3 bastones en la fase de volumen listos. Una vez que tengas todo el volumen terminado en el bastón o los bastones que quieras realizar, le vas a dar 1 o 2 minutitos de secado. Recuerda que la acuarela realmente no necesita demasiado tiempo. Y una vez que esté totalmente seco, vamos a preparar los colores que van a ser la decoración. En mi caso, rojo y verde. Como estos colores van a ser más intensos, los voy a preparar con una menor proporción de agua. El primero lo voy a hacer con rojo. En realidad, la decoración es totalmente libre como quieras realizarla. Lo único importante es tomar en cuenta una pequeña inclinación para que vaya siguiendo la forma del bastón y de esta manera se vaya sintiendo también esa tridimensionalidad. En este primero voy a hacer líneas delgadas y líneas gruesas de color rojo. La parte más complicada, y eso entre comillas porque tampoco es tan difícil, es la parte de la cabeza del bastón, porque vas a tener que ir girando poco a poquito el trazo de estas líneas o franjas que vayan recorriendo el bastón. Conforme va dando la vuelta, irá también cambiando la orientación de cada una de ellas, entonces solo es tener un poquito de cuidado en seguir la forma correctamente. ¿Qué tanto la quieras inclinar? Es en realidad ya un poquito más libre porque eso al final sigue siendo decorativo, pero puedes jugar con varias posibilidades, o sea, hacerlas quizá un poquito más horizontales, un poquito más inclinadas. Como les decía en este caso, yo estoy jugando también con los grosores de las líneas. Algunas van a ser muy delgaditas y unas un poquito más gruesas. Y el color, como puedes apreciar, lo estoy aplicando de una manera bastante uniforme. Pero de todos modos, como está abajo la capa de volumen, esto me permite totalmente que se sienta esa tridimensionalidad que es lo que queremos lograr como objetivo principal. Y de esta manera voy llegando hasta el final del bastoncito. Para el siguiente, y que sea un poquito diferente, voy a aplicar ahora también los colores verdes. Voy a ir alternando un poquito, pero en realidad las reglas son las mismas. La idea es de que aquí veas como 3 ejemplos diferentes, que aunque el procedimiento es el mismo, cambiando pequeños factores como grosores y colores, van luciendo diferente aparte de la temperatura. En este caso, preparo entonces mi acuarela de color verde, quito el exceso, y voy a empezar a trazar una línea de un color y una de otra, pero para ello primero voy a hacer la línea verde, delgadita, voy a dar toda la vuelta al bastón y en la siguiente ronda haré la línea intermedia que será la roja. Aquí la inclinación la estoy haciendo para el lado contrario, igualmente para que lo puedas comparar ahorita que tengamos los 3 ya completos. Y como verás también la estoy haciendo un poquito más pronunciada que en el caso del rojo. Una vez que ya tengo toda la capa de verdes, simplemente enjuago súper bien mi pincel para tomar un poquito de acuarela roja y ahora voy a hacerlo en el punto intermedio. Recuerda que la inclinación es punto clave para que tenga mayor volumen cada uno de tus bastones. Y por ejemplo, en este caso también la línea trato de mantenerla constante, es decir, la presión del pincel que sea uniforme. Y de este modo puedo completar mi segundo bastoncito. Para finalizar, en el tercero voy a hacer líneas gruesas, todas uniformes, y voy a volver al color rojo. Recuerda que los colores son totalmente libres, incluso si lo quieres de hacer, por ejemplo, en azul o en algún otro tono, es la misma técnica, solamente cambiaría tal cual el color de la acuarela. Aquí simplemente voy a hacer las franjas un poquito más gruesas, entonces siguiendo la misma lógica voy rellenando cada uno de estos espacios. Recuerda que es importante
que no abusemos tampoco del color, aunque es vibrante. De todos modos se sigue viendo un poquito de la base que habíamos hecho con el azul en este caso. Y ahorita que terminemos vamos al paso final. Y recuerda siempre ir siguiendo cierta inclinación en la parte más larga de nuestros bastones. De esta manera es súper sencillo y bastante rápido llenar todo el cuerpo de nuestro bastoncito para que estemos casi listos para poder continuar con la sombra final. Para darle un poquito de más tridimensionalidad, lo que voy a hacer es una sombra respecto a una superficie que podría ser como una mesa en color gris, es decir, sobre donde está apoyado mi bastoncito, y básicamente es por la parte externa de cada uno de ellos. Voy trazando la línea de color gris y la voy suavizando nuevamente. La intensidad de la sombra es un poco variable a tus gustos personales. Qué tan intensa quieras hacerla es totalmente libre. Entre más intensa se va a sentir como si tuviera más volumen. O si la quieres hacer más discreta, pues simplemente aplicamos un poco de menos color y siempre vamos a aplicarlas al mismo lado. En este caso me estoy yendo al lado izquierdo del bastoncito. Y voy a hacer exactamente lo mismo con los otros dos. Por ejemplo, en el de en medio, que desde el inicio trabajé con colores grises, voy a hacer la sombra un poco más intensa para que sea más notoria y que se diferencie totalmente de lo que es la parte del volumen del bastón a esta sombra, que en realidad su nombre correcto es sombra de oclusión. Más adelante les platicaré un poquito de las diferentes sombras que existen en el arte. Pero en este caso les digo, con un poquito de más color para que sea totalmente diferente, no haya nada de confusión. Y nuevamente nos va reforzando esta sensación de volumen. En el caso del bastoncito azul lo voy a hacer otra vez de manera un poquito más tenue. Pero el mismo procedimiento, escojo uno de los lados, el izquierdo en este caso, aplico primero mi línea de color gris. Y una vez aplicada, humedezco el pincel en agua limpia y con ese voy suavizando un poquito para que se vaya difuminando hacia abajo. Hacer la sombra del mismo lado también es algo súper importante para que el efecto sea correcto. Si la hacemos totalmente uniforme, va a sentirse que está como flotando. Hacerla hacia un lado nos hace entender de manera más adecuada que está sobre una superficie. Y así de sencillo hemos concluido con nuestros 3 bastoncitos navideños. Espero que este tutorial te haya sido de utilidad. Recuerda suscribirte y seguirme en redes sociales para enterarte de más clases. Nos vemos en el siguiente video.